Entiendo que algunas fueron retiradas. Entonces, si le parece, secretario, dando lectura a la... Se votaron las indicaciones 1 y 3. 1 y 2 se aprobaron 3 por 2. Se proponen eliminar 2 letras del número 1. Luego la indicación número 3 se aprobó 3 por 2 abstenciones. No se oye. El número 4. No se escucha, secretario. ¿Perdón? No se escucha, secretario. Pancho, se te escucha mal. ¿Ahí se me escucha o no? Ahí se le escucha bien. Don Javier, lo saludamos Ya. también. Como le decía, presidente, Buenas tardes, presidente. Aprobaron la indicación 1 y 2, 3 por 2. Se aprobó también la 3, 3 por 2 abstenciones. Y la número 4, ahí hemos quedado efectivamente pendientes de una posible nueva redacción, pero como se informó hace un minuto, el senador Sandoval, que es el autor de esa indicación, retiró tanto esta, la número 4, como la número 13. Por lo cual habría que ir a la indicación número 5. Bien. Demos lectura. Demos lectura. Ya, Javier, la indicación número 5, bájala un poquito. Claro, la 5. Dame un segundo. Inmediatamente, presidente. Ahí, ¿cachai? Ahí está. La indicación número 5. Yo pensé que la tenía. Quintana, la senadora Proboste, Montes y Quintana propone suprimir el número 2 del artículo 1 de este proyecto. Este artículo reemplazaba en el artículo 18 la frase constituir antecedente obligatorio para esta por constituyendo solo el segundo nivel de transición antecedente obligatorio para esta. Esa es la indicación número 5 de los senadores que he mencionado. Bien, señora subsecretaria. Gracias, presidente. Yo entiendo que no, sobre todo estando solamente ustedes tres, entiendo que no están ni la senadora von Baer ni el senador García. No, voy a hacer solamente un punto en esto. Creo que nuevamente es importante hacer el punto de que lo que se está haciendo es ir de alguna manera en contra de lo que dice la Constitución. Yo creo que esto es un tema que debiera mirarse más en profundidad. A mí me cuesta mucho entender cuál es la razón de fondo para oponerse. Creo que hemos estado siempre abiertos a las conversaciones, a que pudiésemos entender cuáles son las diferencias que tenemos, que pueden ser muy legítimas. Sin embargo, acá siento que con estas indicaciones lo que se ha hecho es bloquear cualquier conversación porque simplemente se está yendo en contra de lo que propone el proyecto, que a su vez materializa una reforma constitucional. Solo eso, presidente. Bien, subsecretaria, ofrezco la palabra. Presidente. Ahora, Yasna Proboste. No, presidente, ya ni siquiera hacer el punto, para reiterar el fundamento que está detrás de nuestras indicaciones. Y es que nosotros consideramos que las reformas que se han hecho desde el gobierno de la presidenta Bachelet de reformas constitucionales, siempre, estoy hablando de la ley 20.163, era obligatorio para el Estado. Lo que hace la reforma que propone el gobierno de turno es que busca establecer una barrera de entrada para los niños que viven en los sectores rurales cuando no hay cobertura que esté garantizada. Por lo tanto, lo que nosotros señalamos es que es importante que se mantenga la obligación del Estado para proveer un servicio, pero mientras no exista una cobertura 100% garantizada para los niños y niñas, esto sigue siendo una discriminación y por eso que las indicaciones tienen ese propósito y le pido, presidente, que lo podamos colocar en votación. Bien, ahora ofrezco la palabra. No sé si hay alguien más que quiera fundamentar o ponemos en votación entonces, secretario. Perfecto. Presidente ha puesto en votación la indicación número 5. Senador Montes. ¿Se le parece unánime, presidente? ¿Usted no ha tenido noticias, señor secretario, de los senadores que faltan? La senadora von Baer, el senador García. Presidente, hace 3 minutos atrás el senador García me decía que no tenía invitación para la sesión. La invitación se mandó nuevamente hoy día. Yo le mandé a su WhatsApp
nuevamente la foto del código de la sesión y la clave, pero me parece que el senador García no ha solicitado ser admitido a la sesión, que es la manera en que todos entramos a estas sesiones por teleconferencia. Yo quisiera, secretario, dejar constancia que la propuesta de haber postergado una semana la parte restante de la votación fue hecha por el senador José García. Accedimos a ello, también bajo la lógica de poder haber explorado durante la semana, haber acercado posiciones, haber consensuado algunos aspectos, como la propia redacción de la indicación que retiró el senador Sandoval. Bueno. Pero yo no tuve contacto durante toda la semana, a mí nadie del Ejecutivo me contactó durante la semana, simplemente quiero dejar constancia de eso, de la buena disposición que tuvo el senador García y de todos nosotros, digamos, para haber buscado alguna fórmula de algún acercamiento. Entonces, puesto así, no nos queda más que votar, que es lo que corresponde. Señor secretario. Perfecto. No sé, presidente, la senadora Proboste ha planteado que se dé por aprobar la indicación por la unanimidad de los mismos presentes. Si les parece. ¿Habría acuerdo para No, 3-0? acabo de ingresar, disculpen. Bien. Bueno, Senadora Elena Fonbaer. es que como estoy presente ahora, quisiera... Estamos votando la número 5. Le ofrezco la palabra, senadora. No, yo quisiera votar en contra, por favor. Ya. Entonces tome la votación, señor secretario. Perfecto. Señor presidente, pone en votación la indicación número 5. Senador Montes. Yo voto a favor de la indicación. Quiero decir que, a diferencia de lo que ha señalado la subsecretaria, tal como está el artículo actual, es plenamente constitucional, porque el conjunto de la educación parvularia no pueden ser antecedente obligatorio para esta. O sea, eso es perfectamente constitucional. Yo voto a favor de la indicación. Perfecto. Senadora Proboste. Presidente, yo voto a favor de esta indicación y mantengo lo que hoy establece la propia Constitución y promuevo que ojalá esta administración de turno haga los máximos esfuerzos, tal como la Constitución lo dice, promover la educación parvularia, financiar un sistema gratuito en todos sus niveles y asegurar el acceso a dichos sistemas gratuitos en educación parvularia en todos sus niveles. Mientras eso no ocurra, no podemos colocar una barrera de entrada a los niños precisamente que enfrentan mayores dificultades, que viven en los sectores rurales y que iniciativas como eso lo único que promueven es la desescolarización, como ya lo hemos visto en algunas sociedades que han impuesto normas similares y que han tenido que revertirlo en el corto plazo. Voto a favor de la indicación, presidente. Senadora Fonbaer. Voto en contra. Senador García. Voto en contra. Quiero recordar que lo único que estamos haciendo acá es hacer operativa una norma que está en la Constitución y que hace obligatorio el segundo nivel de transición, es decir, el kinder. Eso es lo que estamos haciendo, no otra cosa. Perfecto. Presidente. Voto a favor, secretario. Perfecto. Queda entonces aprobada la indicación, 3 votos contra 2. A continuación, la indicación número 6 de los mismos autores, senadoras Proboste, Montes y Quintana, propone eliminar, también suprimir el número 3 del artículo 1 de este proyecto, que hace una enmienda más o menos en un sentido similar a la anterior, en el artículo ahora 5 de la Ley General de Educación. La norma que se había aprobado en general proponía reemplazar la frase "la educación no tendrá una duración obligatoria", la educación parvularia, perdón, no tendrá una duración obligatoria por "en la educación parvularia solo el segundo nivel de transición tendrá una duración obligatoria de 1 año". Esa es la indicación número 6, que propone entonces suprimir este número 3 de este artículo 1. Bien, ofrezco la palabra, no sé si alguno de los autores o la Sí. propia subsecretaria. ¿Sí? No, si los autores la pudieran explicar. Presidente, muy sencilla. Como nosotros entendemos que actualmente, y parte del esfuerzo y el compromiso que tiene que hacer el gobierno en el marco de la Constitución vigente, cuál es asegurar el acceso a un sistema gratuito de educación parvularia en todos los niveles,
una buena parte de ello se traduce en los programas alternativos que hoy día están vigentes y que hemos manifestado sistemáticamente nuestra preocupación por la reducción, por el cierre de centros alternativos. Y me refiero a los que tiene la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que tienen también la propia Fundación Integra. Muchos de esos programas, un estudiante, un preescolar, no necesariamente va a ser un año completo. Y por lo tanto, esta disposición en el proyecto original por parte del gobierno de turno, lo que busca es, una vez más, rigidizar y colocar una barrera de entrada al proceso de escolarización. Por eso creemos que es mejor que se mantenga la norma como está, en el sentido de que un preescolar puede ir en un periodo de tiempo y eso no es una situación que le impida poder iniciar el proceso de escolarización en primero básico. Ese es el sentido de la indicación, presidente. Muy bien. Presidente. Señor Monte. No quiero hacer una consulta a la subsecretaria por la indicación. Esto de que sea la educación parvularia solo el segundo nivel de transición, ¿qué tratamiento le dan al pre-kinder para estos efectos? Porque normalmente es un periodo anterior al año de kinder. ¿Qué está planteando al respecto? Subsecretaria o senadora Fombal, parece que también haya pedido la palabra. No, yo tengo una consulta. Esta indicación está hecha, es una consulta, como no veo el comparado completo y no lo tengo acá justo a mano, ¿esto está hecho sobre la ley actual? No sobre, es una indicación sobre la ley actual. O sea, lo que cambia es la ley vigente. Entonces, No, es una opinión sobre la indicación. No. Respecto del texto, en la columna del medio, senadora, es de la propuesta del Ejecutivo. Si me permite, el senador Monte está preguntando a la subsecretaria la razón de la nueva norma, de la norma que se incorpora al número 3 del artículo 1, que es establecer que solamente el segundo nivel de transición tiene una duración obligatoria de 1 año. El senador Monte no está preguntando por la indicación, sino que por la norma aprobada en general. Ah, entiendo, ahora ya entendí. Bien. Subsecretaria, le ofrezco la palabra. Ya, gracias, presidente. En primer lugar, nosotros hemos explicado muchas veces y sabemos que así va a quedar en el reglamento porque es lo que hemos dicho. Esto de ninguna manera es una barrera de entrada para aquellos niños que no lo hagan. Y eso va a quedar expreso en el reglamento, el cual nosotros vamos a hacer un reglamento especial porque precisamente si nosotros nos amparáramos al que existe hoy día en educación, podríamos que sea más rígido, perdón. Que de ninguna manera es la intención, lo hemos dicho muchas veces. Y de hecho, si es que hubiese habido, si este hubiese sido un problema, una dificultad mayor, nosotros propusimos incluso una indicación que iba en algo en este sentido y usted, la misma comisión la votó en contra, que era una indicación que no era en absoluto necesario, pero no teníamos ningún problema en especificarlo. Quiero transmitir acá que no hay ningún programa de educación alternativa, tanto que imparte Junji como Integra, ni programas heterogéneos de los 1.164 niños que hoy día asisten a estos programas que se quedarían sin haber cursado el kinder, y eso así se especifica. Entonces quiero transmitir una vez más que ¿por qué se establece una duración de 1 año? Porque como se entiende que el 96% o 95%, según el año que se tome, de los niños que asisten a kinder lo hace en un establecimiento de colegio, evidentemente ahí lo que justamente se busca es que poner una duración, porque si no, ¿cómo haríamos que esa exigencia se haga obligatoria? Y una obligación me refiero de un tiempo determinado, que es la que tienen todos los cursos. Lo mismo respecto del pre-kinder, es lo mismo que tiene hoy día un nivel medio mayor. Todos los niveles, senador Quintana, senador Monte y senadora Provost, ustedes lo saben muy bien. Todos los niveles hoy día tienen una duración. De hecho, un niño pasa de medio menor a medio mayor. La gran mayoría lo hace en establecimientos que tienen una duración de 1 año. Como aquí se está haciendo obligatorio, es necesario explicitarlo. Simplemente por eso. Pero esto no deja fuera, bajo ningún punto de vista, a los 1.164 niños que hoy día asisten a un programa alternativo o heterogéneo en kinder, en Junji o en Integra. No existe ninguna norma que vaya en contra de eso. De hecho, lo que nosotros decimos es que el solo hecho de haber
cursado, ese nivel, en ese jardín obligatorio va a ser suficiente para ingresar a un primero básico. A mí me parece, senadora Proboste, que usted tiene razón en tener desacuerdos, y más, como no, es legítimo, pero decir que esto lo que busca es crear una barrera para que algunos niños se puedan, entre comillas, desescolarizar aún más, me parece a lo menos grave lo que usted está diciendo, porque lo hemos conversado muchas veces. Este proyecto no va en esa línea, no pretende esa línea, y estaríamos dispuestos, si es que la comisión quisiera que esa fuera la barrera de aprobar este proyecto, a hacer una indicación en este sentido, la podríamos hacer, porque bajo ningún punto de vista busca eso. De hecho, aquí hemos dicho, ustedes saben que cualquier niño puede efectivamente no asistir a ningún curso. Hoy día nos podemos encontrar con niños de 10 años que por distintos motivos nunca han asistido al colegio. A ese niño de 10 años, ya que la Ley General de Educación exige una edad mínima de entrada a primero medio, ustedes comprenderán que el colegio no puede. Y yo que he estado en colegio se los digo, porque yo sí recibía niños de una edad muy mayor, por ejemplo, a un primero básico, y que nosotros no le podíamos decir, mire, usted tiene que entrar a primero básico. Un niño de 10 años no puedes hacerlo entrar a un primero básico primero, porque después lo deja fuera de la enseñanza media, porque la ley nuestra exige una edad mínima para la enseñanza media. ¿Qué debe hacer un colegio? ¿Qué es lo que hace actualmente un colegio? Apoya a ese niño, le hace un test, un diagnóstico para saber efectivamente en qué debe apoyarlo y lo acompaña. Eso es lo que hacen los colegios. ¿Eso dónde ocurre? Principalmente ocurre en colegios o muy vulnerables o en colegios rurales, en colegios alejados. Yo he vivido en esto los últimos 27 años en los que he trabajado y nos hemos encontrado con casos de niños que por distintos motivos no han hecho los cursos. Esto es lo mismo que va a pasar en kinder. Jamás uno le va a decir a un niño de kinder que no hizo el kinder, mire, usted no lo hizo, así que no puede entrar a primero básico. La senadora, y ustedes senadores saben muy bien que ese no es el espíritu de esta ley. Entonces, yo entiendo que ustedes lo digan, pero no es el espíritu. Y si hubiese que hacer una indicación que lo deje más explícito, no habría ningún problema en hacerlo. Pero quiero decirles que no es ni el espíritu de la ley, ni en lo que se va a materializar la ley. Bien, ofrezco la palabra. ¿Alguna reacción al planteamiento que ha hecho y a los elementos que ha llegado la subsecretaria y a la disposición incluso de la nueva indicación que precisa más estos aspectos? Ofrezco la palabra. Presidente, le hemos venido planteando esto al Ejecutivo desde el año pasado. No hay ni una sola indicación desde ese tiempo en adelante de hacerse cargo de esta realidad. Muy por el contrario, lo que se busca es generar toda una plataforma de nuevas agencias que acrediten, que tomen los exámenes, es decir, ir generando a partir de eso todo un negocio en materia de educación preescolar, y los más afectados son aquellos que viven en los sectores rurales, en los sectores más alejados, que hoy día no tienen garantizada esta cobertura. Lo que hace nuestra administración respecto del artículo 25 original es mantener la norma que estaba establecido, en el sentido que la educación parvularia no tenga una duración obligatoria, porque lo que plantea la subsecretaria a partir de su experiencia y de su propia experiencia personal tiene que ver con los niveles escolarizables, con los niveles escolares. Y esto estamos hablando, ella misma puso el ejemplo de la educación básica a la educación media. Aquí estamos hablando de niños y niñas en donde en la edad preescolar lo que nosotros esperamos es resguardar condiciones que sean mucho más afín a sus estados evolutivos, a sus estados de desarrollo, y por lo tanto el que aquí se rigidice, como se pretende la indicación del Ejecutivo, es establecer la obligatoriedad de un año, es no entender en que los programas alternativos que hoy día se dan en muchos lugares rurales, apartados, tienen una lógica y una dinámica diferente. Por eso le pido, presidente, que podamos colocar en votación la indicación. Presidente. Senadora von Baer. Presidente, yo solo primero decir que creo que esta discusión es bastante inconducente porque ya la hemos tenido varias veces, el Ejecutivo lo ha explicado muchas veces. Yo solo para que no quede nuevamente la sensación o la idea de que aquí se está buscando no sé qué cosa con no sé qué agencia, eso no está en ninguna parte del texto. Lo único que se dice es que se tiene que acreditar haber cursado kinder, esto lo hemos discutido muchas veces, son los propios colegios los que lo van a hacer. Entonces, uno puede estar en contra del proyecto, creo que no puede decir cosas que no son así. Pero creo que la discusión ya la hemos hecho, es bastante inconducente seguir haciéndola.
porque quiere decir una cosa que no es, pero da lo mismo, ya a esta altura no importa, creo yo. Creo que lo relevante es votar. Lo único que hace el texto propuesto por el Ejecutivo es decir de que el kinder va a tener una duración obligatoria de 1 año. ¿Por qué? Porque el kinder va a ser obligatorio. Es obligatorio según la Constitución. Entonces uno tiene que decir cuánto tiempo es obligatorio el kinder, es lo único que hace. Eso no significa que uno no pueda cursar proyectos que sean alternativos. Eso en toda nuestra educación es así. Entonces, yo, presidente, la verdad es que creo que es bastante conducente la discusión. Simplemente votemos porque ya no, están todos los argumentos. Muy bien, senadora von Baer, usted tiene razón, los argumentos ya están dados respecto de este punto. Corresponde, señor secretario, ponerlo en votación. Perfecto. Señor presidente, pone en votación la indicación número 6, senador Montes. El micrófono. Tiene audio, senador. Voto a favor de la indicación. Gracias. Senadora Proboste. Voto a favor de la indicación y creo que es importante señalar en que la Constitución establece el artículo en el artículo 21º transitorio, al cual durante toda la lectura del mensaje, en donde cualquier ciudadano y ciudadana lo puede ver, el Ejecutivo hace una omisión al artículo 21º, en donde se establece la gradualidad. Todos nosotros queremos avanzar hacia garantizar en que todos los niños y niñas puedan acceder al kinder, pero cuando esto no está garantizado la etapa previa, la verdad es tratar de colocarse una venda en los ojos para no conocer esta realidad. No me extraña, porque hoy día hay autoridades de este gobierno que dicen que desconocían la cantidad de pobreza en nuestro país, y me imagino yo que también hay personas que desconocen en que hoy día hay muchos territorios en donde niños y niñas no tienen acceso a la educación preescolar y por lo tanto el imponerla como una obligación es, aunque no les guste, una barrera de entrada en los procesos de educación, lo que genera desescolarización. Voto a favor para que se mantenga la norma como estaba vigente. Senadora von Baer. Fundamentar el voto. Primero decir que lo que hace la propuesta del Ejecutivo es simplemente decir de que el kinder, que según en la Constitución es obligatorio, va a durar 1 año. ¿Esto por qué? Porque el proyecto de ley lo que pretende es viabilizar la reforma constitucional, es lo único que hace. Segundo, decir de que la situación de las, o sea, que volver a repetir que la mayor cantidad de niños que no están asistiendo al kinder no son niños que están en lugares apartados, sino que son niños que viven en lugares urbanos. Por lo tanto, el argumento que se ha repetido incansablemente respecto a los niños que viven alejados no se sostiene por la simple realidad. Cuando uno mira los números de la encuesta CACEN, lo que los números muestran con absoluta claridad es que el problema lo tenemos mayoritariamente en sectores urbanos. Y es eso lo que busca el cambio a la Constitución. Creo que podemos tener diferencias en muchas cosas, pero no respecto a los números que muestra la realidad. Voto en contra de la indicación. Senador García. Señor presidente, señor secretario, yo recuerdo la exposición que nos hizo la sesión anterior la especialista señora Claudia Fassani, que nos señalaba que el 40% de los alumnos matriculados en kinder no tienen regularidad en la asistencia. Un porcentaje un poco menor, pero igualmente importante, ocurre en los colegios particulares subvencionados. Incluso en los colegios particulares pagados también ocurre que un porcentaje significativo de niños no ocurre con regularidad, no tiene una asistencia regular. Entonces, y eso finalmente termina incidiendo notablemente en el desarrollo de nuestros niños, en la capacidad de aprendizaje de nuestros niños, y finalmente se termina generando una tremenda brecha. Por eso que yo creo que es muy importante
que establezcamos de que el kinder, con otra modalidad de enseñanza basada principalmente en los juegos, en fin, con otras formas de enseñar, pero que es un nivel obligatorio y que por supuesto tiene que tener un año de duración. A mí eso me parece completamente lógico, sin perjuicio de aquellos métodos alternativos debidamente autorizados por el Ministerio de Educación. Voto en contra de la indicación. Senador Quintana. Un breve comentario, secretario, estimados colegas. Yo creo que si hay una norma que en el marco de la pandemia y las consecuencias que esta nos va a dejar en el ámbito educativo, había que repensar es claramente esta. Yo quiero ser súper sincero en esto. Creo que más allá de las dudas razonables que instalaron en el último tiempo organizaciones, dirigentes, creo que también hay un tema de política pública que probablemente no hemos terminado de dimensionar bien. Nosotros vamos a tener que después de esta pandemia va a haber una deserción mayor escolar. Y seguramente lo que vamos a encontrar es que ya no va a ser solo entre un 4 y un 6%, dependiendo del quintil, los que no estén en el sistema. Y las razones probablemente van a ser distintas. Yo creo que se va a hacer, si esto no hubiese cambiado en nada, esto que aprobó la Cámara, en fin, sin esta discusión, esta remirada que se le dio en el Senado, creo que haber insistido en el kinder obligatorio importaba un desafío mayor, además, para el Ministerio incumplible, porque reitero, ya no van a hacerlo el 4 o el 5% o 6%, va a ser mucho más, y por lo tanto, en las condiciones que va a estar el Ministerio, ya hemos visto lo que está pasando con los recortes presupuestarios y de infraestructura, que son fundamentales para poder garantizar un tema como este. Creo que el tiempo va a mostrar que el cambio que este proyecto está teniendo es el que había que dar. Voto a favor. Queda entonces aprobada la indicación, 3 votos a favor y 2 en contra. A continuación, la indicación número 7 de los mismos senadores propone también suprimir el número 4 del proyecto, el número 4 del artículo 1 del proyecto. Este número 4 lo que hace es reemplazar el inciso 1 del artículo 26 de la ley, con el objeto de que en lo sustantivo, esa es la modificación, establece de que solo el segundo nivel de transición constituirá antecedente obligatorio para ingresar a la educación pública, para educación básica, perdón, y mantiene la norma que ya estaba en la disposición en comento, en el artículo 26, de que la educación parvularia no exige requisitos mínimos para acceder a ella. Ofrezco la palabra. Presidente, la indicación es bien autoexplicativa y lo que busca es mantener la obligación que tiene el Estado constitucionalmente de proveer una cobertura gratuita, es decir, la obligación para el Estado, pero no para la familia como pretende la indicación del gobierno de turno. Por eso mantener la norma en que la educación parvularia no exige requisitos mínimos para acceder a ella es claramente nuestra disposición de que cada día más y más niños participen de la educación parvularia y que esta no va a constituir antecedente obligatorio para ingresar a la educación básica, porque ya reconocíamos el año 2007 en que no era presentable establecer una barrera de entrada para que los niños, particularmente aquellos que vienen de sectores más desfavorecidos, no puedan ingresar a la educación escolar por no haber tenido la educación preescolar, que es lo que hace este proyecto que ha presentado el gobierno de turno, toda vez que establece como obligación para acceder a la educación básica haber tenido este proceso de educación preescolar. Y por lo tanto nuestra indicación lo que hace es que nos remita a la disposición legal vigente. Bien. ¿En votación? ¿Y otra palabra pedida? Señor secretario, pongamos la votación. Señor presidente, pone en votación la indicación número 7, senador Montes. Voto a favor. Perfecto. Senadora Proboste. Voto a favor. Senadora Fonbear. Voto en contra porque lo que la indicación hace es no o sea, en el fondo lo que la indicación hace es no hacer realidad el kinder obligatorio.
lo que se votó en su momento en la reforma constitucional es que el kinder fuese obligatorio. Y si es que hay una etapa en el proceso educacional de los niños que es obligatorio, hay que de alguna manera hacerlo obligatorio. Y lo que hace la ley planteada por el Ejecutivo es viabilizar esa obligatoriedad. Por lo tanto, los que están impulsando esta indicación, lo que finalmente están haciendo es hacer que el kinder no sea obligatorio. Está bien, uno puede pensar de que no es bueno de que el kinder sea obligatorio, pero nosotros ya tenemos una reforma constitucional que establece que el kinder es obligatorio y por lo tanto parece bastante contradictorio de que ahora se vote de esta manera en el proyecto de ley que busca hacer realidad el kinder obligatorio. Por lo tanto, voto en contra. Senador García. Voto en contra de la indicación, señor secretario, porque la actual norma constitucional, la constitución que nos rige y aprobada en una reforma el año 2013, votada unánimemente por el Senado, precisamente señala que el kinder es obligatorio y por tanto es requisito para luego iniciar la enseñanza básica. Esto es volver la discusión a 7 años atrás. Voto en contra. Presidente. Voto a favor. Y entonces aprobar la indicación, 3 votos a favor y 2 en contra. A continuación, la indicación número 8 de los mismos autores reemplaza el número 6 del artículo primero aprobado en general. La norma del número 6 reemplaza la primera oración, la primera parte del artículo 28 de la ley, que establece que 5 constituyen antecedentes obligatorios para la educación básica. La educación parvularia fomentará el desarrollo integral de los niños y niñas y proveerá el aprendizaje, conocimiento, habilidades y actitudes que le permitan, y ahí señala una serie de cuestiones, perdón, para simplemente decir que la educación parvularia fomentará el desarrollo integral de los niños, es decir, elimina este tema de que no sea un antecedente obligatorio. La indicación de los senadores Proboste, Montes y Quintana cambia este artículo sexto, este numeral sexto, y propone agregar al artículo 28 la frase deberá ceñirse a las bases curriculares dictadas para su implementación y al marco de buena enseñanza, entre las palabras parvularia y fomentará. Es decir, en la tercera línea, de tal manera que la lectura de la norma quedaría de la siguiente manera: sin que constituya un antecedente obligatorio en educación básica, la educación parvularia deberá ceñirse a las bases curriculares dictadas para su implementación y al marco de buena enseñanza y fomentará el desarrollo integral de los niños y niñas, y ahí la norma sigue igual como está en el artículo 28. Esa es la indicación, señor presidente, número 8 de los senadores Proboste, Montes y Quintana. Muy bien. Presidente, ¿le puedo pedir por favor la opinión al Ejecutivo? Gracias, presidente, senadora, por su intermedio. A nosotros nos parece que esta es una indicación que va bien en la línea, no tengo... Esto ya es obligatorio, esto ya es así, pero por lo mismo no está de más que quede. Yo tengo una sugerencia, que es que creo que quedaría mejor en el artículo 25, que es donde se explica mejor el nivel de la educación parvularia. Me parece que es más englobador que acá. Sin embargo, es una indicación que hoy día esto ya es, o sea, obligatoriamente esto debe ocurrir, debe ceñirse a las bases curriculares. A su vez, el marco origina los estándares de desempeño, son todos instrumentos, herramientas legales que están aprobadas por el Consejo Nacional de Educación. Por lo tanto, no está de más que esto esté explícito. Solo creo que tal vez queda mejor en el artículo 25. Solo eso. Gracias, subsecretaria. ¿Habría acuerdo entre los demás autores de esta indicación de poder trasladarlo al artículo 25 y no al 28 como se propone? Presidente, yo quería solicitar al señor secretario que leyera nuevamente cómo quedaría el artículo 28. Presidente, ¿doy lectura? Bien, claro.
Bueno, el artículo 28 quedaría de la siguiente manera. Sin que constituya un antecedente obligatorio para la educación básica, la educación parvularia deberá ceñirse a las bases curriculares dictadas para su implementación y al marco de la buena enseñanza y fomentará el desarrollo integral de los niños y niñas y promoverá los aprendizajes, conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan. Y ahí, en 9 letras, determina una serie de, no, en más letras, determina una serie de componentes que debe tener la educación parvularia. Bien. Perdón, senador, presidente. Es que yo no hago esa lectura porque en la columna del medio, en el proyecto que ya está votado y aprobado, entiendo yo, se está eliminando la frase sin que constituya un antecedente obligatorio para la educación básica. El senador García lo que hace, la indicación, es reemplazar el número 6 por otro número. De tal manera que, conforme a anteriores indicaciones que ha presentado estos senadores, se mantiene la norma de que no es un antecedente obligatorio para la educación básica y la educación parvularia. Y lo que hace es establecer que la educación parvularia debe ceñirse a bases curriculares dictadas para su implementación y al marco de la buena enseñanza. Hay que Subsecretario. El 28 y de En alguna un punto forma. el senador ruminó. Sí, yo quiero aclarar algo. Yo, por supuesto, que a lo que me estoy refiriendo es solamente a lo de las bases curriculares, marco la buena enseñanza, que como digo ya está, de ninguna manera a que no sea obligatorio el kinder. Entonces aquí creo que el senador García tiene un punto. Luego yo me equivoqué porque estaba leyendo mal el comparado. Es al 18 donde yo creo que si esto tiene que estar, debería estar en el artículo 18, que es el primero que habla de la educación parvularia, pero evidentemente, y en esto el senador tiene un punto, lo que no, obviamente yo no me estoy refiriendo a la obligatoriedad del kinder, porque eso ya está clara cuál es nuestra postura, simplemente a que las bases curriculares, el marco de la buena enseñanza deben ser los que rijan el nivel. No sé si me expliqué bien, perdón. Sí, está clara la postura del subsecretario. Presidente. Senadora. Presidente, yo prefiero que la indicación se deje tal cual en el artículo 28 que lo habíamos puesto, a raíz de lo que ha planteado el senador García, para que no quede ninguna duda. Bien. ¿En votación? Sí. El presidente ha puesto en votación la indicación número 8. Senador Montes. A favor, señor secretario. Gracias, senador. Senadora Proboste. A favor. Senadora von Behr. Voto en contra porque creo que el que busca el proyecto de ley nuevamente es hacer obligatorio el kinder, busca viabilizar la obligatoriedad del kinder y lo que hace la indicación es ir en contra de la obligatoriedad del kinder. O sea, si es que se aprueba la indicación, se está en contra de que el kinder sea obligatorio. Voto en contra. Perfecto. Senador García. Voto en contra porque en el hecho lo que se está haciendo es dejar sin efecto la norma constitucional que nos rige, que hace obligatorio el kinder. Voto en contra. Presidente. Voto a favor, secretario. Creo que los requisitos que están estampados en esta indicación son pertinentes. Creo que de no votarlo a favor habría un problema de coherencia ya en la norma, dado que en los hechos, por lo menos lo que va en esta instancia, esto ya no sería efectivamente obligatorio. Voto a favor. Perfecto. Aquí entonces aprobada la indicación, 3 votos a favor y 2 en contra. A continuación, la indicación número 9 en la página 12 del texto comparado de los senadores señora Proboste y señores Monte y Quintana propone eliminar el número 8 del artículo primero, que introduce 2 modificaciones al artículo 40 de la ley. En un sentido similar al resto de este número está coincidente en la lógica del proyecto de la obligatoriedad, pero además en la letra B de la número 8 agrega el artículo
al inciso primero del artículo 40 lo siguiente: en el caso del segundo nivel de transición, la certificación antes referida se limitará a dejar constancia del hecho de haberse cursado tal nivel. La indicación, como he señalado, de los senadores Proboste, Monte y Quintana propone eliminar las dos modificaciones que se proponen efectuar al artículo 40, que regula lo que se ha planteado. Muy bien, se ofrece la palabra. Presidente, si quiere, cuando justifiquemos el voto. Bien, si les parece, cuando fundamentemos el voto. Si no hay otra palabra pedida, en votación. Perfecto. Senador Montes. A favor de la indicación. Senadora Proboste. Yo voy a votar a favor de la indicación porque esto permite mantener lo que existía en el texto legal vigente y que además es consistente con los derechos de los niños y niñas de no someterlos a temprana edad a procesos de evaluación, de certificación, como propone el gobierno de turno, generando un mayor estrés en una etapa del desarrollo en donde no solo a través del juego tenemos que impulsar los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino también de velar porque exista una adecuada consistencia con los propios pactos internacionales los cuales hemos suscrito, entre esos los derechos del niño y la niña. Así es que voto a favor de la indicación. Señora von Beer. Voto en contra de la indicación porque lo que se busca con la indicación es hacer realidad el kinder obligatorio. ¿Y cómo se hace realidad el kinder obligatorio? Es certificando que dejando constancia, certificando de haber cursado el nivel. Y acá en ninguna parte dice, y no se puede leer de la indicación, de que aquí se vaya a hacer alguna prueba o alguna evaluación. Es cosa de leer el texto. El texto lo que dice es que se limitará a dejar constancia del hecho de haberse cursado el nivel. O sea, acá lo único que hay que hacer, y lo que dice la indicación, es que se tiene que dejar constancia de haber cursado el nivel. Y para poder hacer realidad el kinder obligatorio, tenemos que cambiar la ley, porque si no cambiamos la ley, entonces el kinder sigue sin ser obligatorio. Hoy el kinder no es obligatorio. Por lo tanto, los que queremos que el kinder sea obligatorio, queremos cambiar la ley, porque si no, nos quedamos con la situación tal cual está hoy día, que el kinder no es obligatorio. Entonces, los que quieren que el kinder sea obligatorio, que lo que tenemos que hacer es cambiar la ley. Si es que dejamos la ley tal cual está, queda la situación como está hoy, que el kinder no es obligatorio. Por lo tanto, los que votan a favor de la indicación, nuevamente, no quieren que el kinder sea obligatorio. Yo creo que eso es un error, por lo tanto, voten. Senador García. Señor presidente, señor secretario, lo que hace este artículo 40, particularmente en su letra B, es eximir el segundo nivel de transición de las calificaciones. Y por eso dice que se va a limitar a dejar constancia del hecho de haberse cursado tal nivel, sin calificaciones, o sea, exactamente lo opuesto a lo que ha señalado la senadora Proboste. Por eso es tan importante aprobar esta norma, precisamente para hacer lo que la propia senadora Proboste ha dicho, y es que los niños no estén estresados, que los niños no estén sujetos a un sistema de calificaciones que distorsione completamente el sentido de tener una modalidad de enseñanza basada en juegos. Entonces, es indispensable esta norma, y derogarla como propone la indicación va en un sentido absolutamente contrario. Voto en contra de la indicación. Presidente. Efectivamente, como dice el senador García, la letra es muy clara, en el sentido de que se va a dejar constancia del hecho de haberse cursado el nivel, pero eso no quita que el establecimiento, que el profesor pueda, para llegar a la certificación, efectivamente calificar. No estamos aquí eliminando de ninguna manera las notas, la calificación, que es la tendencia hoy día en todos lados.
Por de pronto entiendo que se nos vienen 2 proyectos de la Cámara de Diputados en esta misma dirección a propósito de la evaluación. No solo como el proyecto que aprobó esta comisión, sino y que está en estado de tabla, sino que respecto a la pandemia, que yo creo que esta comisión apenas debería darle un trámite prioritario, que creo que es la tendencia mundial, es lo que está haciendo en el mundo. Pero, en fin, aquí estamos con otra normalidad. Sí quiero destacar que el Ejecutivo, a propósito de los temas de evaluación, haya tomado la decisión de no proceder con el CIMSS. En realidad no tenía mucho sentido que se va a evaluar, si no hay clase todavía. Voto a favor. Perfecto. Queda entonces también aprobada esta indicación, 3 votos a favor y 2 en contra. A continuación, la indicación 10 de los senadores también Proboste, Montes y Quintana propone eliminar la modificación que plantea el número 9 del artículo 1 al artículo 41. Esta norma básicamente lo que hace es incorporar en la forma en que se convalidarán, también agrega los diferentes niveles de enseñanza e incorpora al segundo nivel de transición de la educación básica, en el artículo 41. Bien, ¿se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? ¿O procedemos de la misma manera fundamentando el voto? Como no tengo palabras pedidas, señor secretario. Perfecto. Senador Montes, el presidente ha puesto en votación la indicación número 10. Senador Montes. Voto a favor de la indicación. Senadora Proboste. Presidente, voto a favor y creo que además esto da cuenta en el texto que propone el gobierno de turno, que contradice lo que los colegas oficialistas han planteado. O sea, aquí queda de manifiesto que lo que se busca es establecer en el segundo nivel de transición, es decir, niños y niñas de 5 años que puedan convalidar estudios. Entonces, cuando aquí se arma todo un discurso que no se quiere escolarizar, yo solo les muestro esta indicación. Este gobierno lo que propone es que aquellos niños que vivían en situaciones más alejadas, que no tenían acceso a la educación preescolar, se les va a exigir convalidar estudios a los 5 años. Por eso que prefiero el texto legal vigente y voto a favor de nuestra indicación. Senadora Fonbeer. Presidenta, secretario, el texto de la ley actual no recoge el kinder obligatorio. Por lo tanto, el kinder no es obligatorio. Entonces, si es que los que queremos que el kinder sea obligatorio, porque creemos que es lo que genera desigualdad de oportunidades, el kinder es súper relevante para generar igualdad de oportunidades, para que los niños que llegan a primero básico lleguen igual de bien preparados, porque acá estamos especialmente preocupados por los niños de niveles socioeconómicos más bajos, y que llegan con menos preparación a primero básico. Entonces de ellos estamos preocupados y por lo tanto lo relevante acá es hacer que el kinder sea obligatorio para todos, y es eso lo que el proyecto del Ejecutivo hace. Entonces, si que este cambio no se hace, entonces es para que el kinder no sea obligatorio. Uno puede estar de acuerdo con que el kinder no sea obligatorio, me parece bien, y los que suscriben esta indicación es eso lo que plantean. Volver a decir de que acá la convalidación de lo único que se trata es, como se decía en la indicación anterior, es que se compruebe de que se cursó kinder, porque de otra manera no es obligatorio, si es la única manera de hacerlo obligatorio. Está bien que no quieran que sea obligatorio, me parece perfecto, pero si es que uno quiere que sea obligatorio, hay que hacer los cambios legales para efectivamente generar la obligatoriedad. Entonces, yo voto en contra de la indicación porque estoy a favor del kinder obligatorio. Gracias, presidente. Senador García. Voto en contra, señor secretario. Esta norma que se busca derogar mediante la indicación es necesaria precisamente porque, como se ha venido sosteniendo en las sesiones que hemos dedicado a votar este proyecto, es que pudiera haber lugares muy aislados, pudieran haber niños que los padres se trasladan por razones de trabajo, en fin, y así como ocurre con otros niveles de enseñanza en que a veces no es posible
acreditar su equivalencia, lo mismo tiene que ocurrir con el kinder desde el momento que pasa a ser obligatorio. Si no tuviéramos la norma que se busca derogar mediante la indicación, sería imposible que el niño ingrese al primero básico, y está lejos de nuestro ánimo, está lejos de nuestra voluntad. Si el proyecto apunta en un sentido absolutamente contrario, apunta precisamente a que todos nuestros niños estén integrados, que todos nuestros niños sean acogidos, por la importancia que tiene el kinder en sus primeros años de educación. Entonces, esta norma es muy, muy importante para que nadie quede fuera del primer año de enseñanza básica. Por eso necesitamos de que exista esta norma para permitir de que en caso de que un niño, por razones justificadas, no haya podido estar en el kinder, bueno, se le pueda convalidar. Voto en contra de la indicación. Presidente. A favor, señor secretario. Perfecto. Queda aprobada la indicación 3x2. Luego la indicación número 11 de los mismos senadores proponen, en la página 13, perdón, la página 16, proponen eliminar el artículo segundo de este proyecto de ley. El artículo segundo de este proyecto de ley está relacionado con la anterior disposición, una modificación al artículo 41, estableciendo de que, leo el artículo segundo en la parte pertinente, el decreto supremo que se refiere a ese artículo 41 también reglamentará la forma como se validarán los aprendizajes y que se convalidará el segundo nivel de transición parvularia y los mecanismos para dar cumplimiento al inciso tercero del artículo 4 del citado cuerpo legal. Las indicaciones de los senadores Proboste, Monte y Quintana, en un mismo sentido de la indicación anterior, la número 10, propone eliminar este artículo segundo del proyecto. ¿En votación? En votación, el presidente ha puesto en votación la indicación número 11, senador Montes. Voto a favor. Senadora Proboste. Voto a favor, presidente, porque esta indicación presentada por el Ejecutivo lo que busca introducir son las mismas normas que hoy tenemos para el proceso de educación escolar y básica respecto de validar aprendizajes, convalidar aprendizaje, es decir, nuevamente estar en contra de lo que se establece los propios derechos del niño y niña y someter, por lo tanto, a menores de 5 años a una situación que no es la deseada. Nosotros seguimos pensando en que la disposición legal vigente que rige para el ámbito de la educación escolar, de su enseñanza básica y media, no puede ser trasladada ahora a los niños que están en la edad preescolar como pretende el gobierno de turno. Voto a favor de la indicación. Senadora Fonbear. Voto en contra. Senador García. Voto en contra, señor secretario. Es indispensable que el decreto supremo que establece el sistema de convalidación de aprendizajes para la educación básica, para la educación media, también incluya el segundo nivel de transición o kinder obligatorio, porque si es obligatorio y alguien no ha podido cumplirlo por cualquier circunstancia, bueno, que haya en el decreto supremo una norma que señale con claridad cómo se acredita. Los niños no van a estar sometidos a calificaciones. Yo creo que no sigamos insistiendo en cosas que no son, en cosas que el proyecto no señala. Simplemente es acreditar de que la persona cumplió con el kinder obligatorio y bueno, si alguien no lo puede acreditar, tiene que haber en este decreto supremo que está en el proyecto del Ejecutivo, ahí tendrá que estar dicho cómo se acredita. Voto en contra de la indicación que busca derogar esta norma. Presidente. Voto a favor, señor secretario. Gracias, presidente. Bueno, finalmente está la indicación número 12. Se dijo al comienzo de la sesión que la indicación 13 el senador Sandoval la retiró. En consecuencia, la última indicación que la comisión debe discutir y votar es la indicación 12, que propone eliminar, suprimir el artículo segundo transitorio de este proyecto de ley, que establece el plazo
de vacancia legal para la entrada en vigencia de las normas de este proyecto de ley y fundamentalmente del requisito de cursar el segundo nivel de transición de la educación parvularia. La norma propuesta en el artículo 2 señala que esta norma será exigible a partir del año escolar subsiguiente a la fecha de la publicación de esta ley. Y luego establece una norma específica respecto de cuándo será exigible si la publicación se realiza con posterioridad a esa fecha. La indicación 12, en consonancia con anteriores indicaciones de los mismos senadores, propone suprimir este artículo 2. Bien, no sé si les parece proceder de la misma manera y fundamentamos el voto en el momento de la... ¿Cuál es el que se va a votar, presidente? La 12, Indicación 12. que es respecto del artículo 41. No, presidente, es la eliminación del artículo 2. Claro, que es de toda lógica, porque si ya no hay obligatoriedad, no tiene sentido que exista esa entrada en vigencia. Bien, es transitoria, sí. Ofrezco la palabra. ¿En votación, presidente? ¿En votación? Senador Montes. Yo en este caso quiero entregar algunos argumentos porque es la última votación. Yo quiero decir de que los argumentos que ha dado la senadora von Baer es que nosotros no queremos el kinder obligatorio. Y eso sería contra la Constitución o no respetaría la Constitución. Y este argumento se ha ido extremando sin medir las consecuencias. El jefe de bancada, la senadora von Baer, llegó a decir a propósito de otro proyecto que era un golpe de Estado, a ese nivel de desproporción. Entonces, yo creo que estos son argumentos que no son reales y además se insiste en ellos con una persistencia sin medir las consecuencias de lo que se está diciendo. Quiero aclararle a las personas que están viendo esta sesión y probablemente para que quede en el acta. La educación parvularia obligatoria del segundo nivel de transición de kinder ya es obligatoria. Y así lo votamos, a mí me tocó votar en la Cámara de Diputados y lo votamos con mucha convicción. Y se crearon durante estos años todas las condiciones institucionales y financieras para cumplir esa norma constitucional. Y hemos llegado al 97% de los alumnos en este nivel que están en educación de segundo nivel de transición, están en kinder. Y este proyecto no es para hacer obligatorio el conjunto porque ya está cumpliendo esa norma, sino que es para el 3% que no se ha incorporado al kinder. Y yo creo que el proyecto es malo, por dos razones. Porque no fortalece ni mejora la educación parvularia. Y porque enreda la discusión, no fortalece nada, no aporta nada desde el punto de vista de la educación parvularia. Y porque no aclara, ni define, ni establece con claridad cuál es la transición de pasar desde la situación de ese 3% que no está a que esté. Y eso supone tener una explicación seria de por qué no se ha hecho. Se nos dio una explicación estadística por las comunas que no era adecuada, no es suficiente por lo menos. Tiene elementos, pero no es suficiente. Y además, porque tal como está este proyecto, no ayuda en nada a mejorar la educación de los kinder y pre-kinder. Porque hoy día llevamos ya varios años en este proceso y que fue gradual y fue muy decidido en los gobiernos anteriores, fue muy decidido que se incorporaran los alumnos a este nivel. Y no hay ninguna evaluación seria de qué ha pasado en este nivel, qué cosas se han avanzado y que han sido un aporte a la formación de los niños y qué problemas hay. Uno pregunta qué investigaciones existen y la verdad que al menos yo no tenía una respuesta, probablemente existen. Pero lo que a mí me dicen de que el nivel de escolarización en el kinder y pre-kinder ha llegado a niveles muy altos. Y la formación de la educadora se ha ido cambiando. Una educadora de kinder y pre-kinder tiene un enfoque, una visión de la educación de los niños muy distinta a la formación que dan la universidad, la escuela y todo. Que hay un problema. Yo no estoy en condiciones de afirmar que eso es así. Lo que digo es que lo mínimo, hoy día que estamos discutiendo sobre kinder y pre-kinder, es por lo menos tener alguna reflexión seria para mejorar la calidad de la educación parvularia en este nivel, que parece que una parte tiene que ver con la formación de los profesores, de la educadora, y otra parte tiene que ver con el tipo de relación entre kinder y pre-kinder con primero básico y los demás niveles. Termino diciendo, creo que este es un falso debate. Yo entre medio he llamado incluso al ministro a decirle, mire ministro, busquemos una solución real a esto. Este no es un debate.
Hay otros debates que son de verdad. El debate que tuvimos a propósito del IFE, el ingreso familiar de emergencia, teníamos diferencias muy fuertes conceptuales, prácticas, económicas, financieras. Bueno, y buscamos una solución y encontramos una solución. Aquí ese debate no está claro cuál es, y yo por eso que pido, insisto, digamos que esto no aporta. Yo apruebo la indicación última, pero hubiera gustado que gastáramos el tiempo en debates reales, no en debates que no son reales. Gracias, señor secretario. Gracias, senador Montes. Senadora Proboste. Voto a favor. También de la indicación. Senadora von Beer. Voy a hacer uso de la palabra. Primero, quiero decir que yo estoy de acuerdo con el senador Montes, que este no es un debate real. Y creo que no se ha podido dar el debate real, que se dicen cosas que no son verdad. Y ese es el problema de este debate, que creo que se ha cruzado con una discusión que a mí, por eso yo dije que me parecía bastante inconducente, porque este proyecto de ley lo único que busca hacer es viabilizar que el kinder sea obligatorio, no busca nada más que eso. Entonces, decir de que aquí a los niños se los va a someter a una prueba, decir de que aquí va a haber organizaciones externas privadas que van a lucrar, son cosas que no están en el proyecto. Entonces, yo por su intermedio, presidente, el senador Montes, es eso lo que ha hecho difícil la discusión de este proyecto, que se dicen cosas que no están en el texto y que se dicen de una manera insistente, y entonces uno todas las veces tiene que volver a decir, mire, eso no es así, acá no hay que cursar una prueba, en ninguna parte dice eso, no hay ninguna organización privada que vaya a hacer una evaluación, en ninguna parte del texto se dice eso. Lo único que el texto hace, es decir, el kinder es obligatorio. Yo ni siquiera estoy haciendo el argumento constitucional, porque creo que también es inconducente en esta parte. Qué lástima que se haya parado el senador Montes, porque en realidad estaba tratando de conversar con él. Lo lamento. Porque Aquí creo estoy, que... compañera. Ya, muy bien, compañero. Es que está con otro look. Lo único que busca hacer este proyecto de ley es decir, el kinder en la Constitución es obligatorio, ¿cómo hacemos que eso se haga realidad? ¿Ya? Y lo lleva a la LEGE, lleva la discusión constitucional a la LEGE, y hace los cambios en la LEGE, que dado que la educación escolar es obligatoria en la Constitución, también esto está recogido en la LEGE. Lo único que hace este proyecto de ley es llevar esta discusión, es trasladar la reforma constitucional a la LEGE. Y dice, un año, y después de ese año usted tiene que demostrar que cursó el kinder. Eso es todo. Entonces, cuando se trata de decir cosas que no son, es cuando la discusión se vuelve inconducente. Yo coincido. Ha sido una discusión que a mí me ha llamado mucho la atención de las cosas que se han dicho, porque no es así el texto. Tampoco uno puede hacer la discusión, por su intermedio, presidente del senador Montes, de la calidad de la educación preescolar y del currículum, pero nunca fue, y perfecto, pero nunca ha sido la meta de este proyecto hacer eso. Entonces, cuando uno se opone a este proyecto con argumentos que no están en el texto, es cuando se hace muy difícil la discusión. Se dicen cosas que no están en el texto, y por lo tanto, yo lo dije en la sala cuando votamos este texto, nunca entendí, y hasta el día de hoy no entiendo, cuál es el problema con el proyecto. Porque los problemas que se plantean son problemas que no están en el texto. Entonces, cuando usted dice, buscamos un acuerdo en torno al IFE, sí, porque las diferencias se entendía cuáles eran. Acá nunca se ha dicho cuál es la diferencia real. Y cuando se dice cuáles son los problemas del texto, uno se va al texto y no está, porque se dice, tenemos un problema con que se tenga que rendir una prueba. No hay que rendir. Tenemos un problema con que haya unas organizaciones privadas que no sé quién que van a hacer las pruebas. Primero, no hay pruebas ni tampoco hay organizaciones privadas. Entonces, ese es el problema, senador Montes, por su intermedio. Nunca se dijo realmente cuál es el problema con el proyecto. Porque si es que eso se hubiera hecho, probablemente podríamos haber encontrado una salida. Pero además, tanto es así que nunca se dijo, es que en el proyecto anterior nunca se presentaron indicaciones. Ahora se presentaron muchas, pero no son indicaciones alternativas para hacer realmente viable el kinder obligatorio, sino que lo único que hacen
es borrar el texto completo y por lo tanto impedir que el cambio constitucional se lleve a la ley. Entonces, yo sí, lo lamento y lo lamento profundamente porque creo que es una discusión que no nos lleva a ningún lado. Y a mí me hubiera encantado ver indicaciones que en vez de borrar, plantearan alternativas. Aquí no se plantearon alternativas, se borró el kinder obligatorio. Está bien, uno puede no estar de acuerdo con el kinder obligatorio. Lo que me parece raro es que tengamos mayoritariamente mucha gente, aparte del senador Quintana, que entiendo votó esa vez en contra, no lo sé, muchos que votaron a favor de la reforma constitucional y que ahora no quieren llevar esa reforma constitucional a la ley. Y ese es el problema. Pero yo lo lamento, está bien, son cosas que a veces pasan. La verdad entre nosotros es que yo creo que el kinder es importante que todos lo cursen, pero bueno, está bien, nos quedamos con la situación actual, donde el kinder en la teoría, en la Constitución es obligatorio, pero no hay ninguna manera de hacerlo realmente obligatorio porque no está recogido en la ley. Nos vamos a quedar con esa realidad. Bueno, está bien, así va a quedar. Tantas cosas pasan en la vida. Gracias, presidente, voto en contra. Senador García. Señor presidente, señor secretario, yo también estoy de acuerdo con el senador Montes y estoy de acuerdo en lo más importante, en lo más sustantivo, y es que el kinder sea obligatorio como lo mandata nuestra Constitución política. Este artículo que se pretende derogar por la vía de una indicación que se pretende suprimir, dice que si esta ley se promulga antes del 30 de junio de este año, recién sería obligatorio el kinder el año 2022. Y como esto no va a ser ley en una semana más, rige la norma del inciso segundo que dice que pasaría a ser obligatorio recién a partir del año 2023. O sea, con plazos suficientes como para que el país vaya tomando todas las medidas que signifique la plena incorporación de nuestros niños al kinder obligatorio. Suprimir esto, como bien dijo la senadora von Behr, es dejar la actual norma constitucional sin aplicación. Se ha hablado mucho también del artículo transitorio. El artículo transitorio lo que dice es que una ley va a determinar la gradualidad con que comienza a regir el kinder obligatorio. Pues bien, este artículo segundo transitorio del proyecto de ley que estamos votando es el cumplimiento a esa norma transitoria de nuestra Constitución. Aquí está la gradualidad y esa gradualidad es la que mediante esta indicación se busca suprimir. Voto en contra de la indicación, señor secretario. Gracias, senador García. Presidente. Bien, nosotros con la senadora von Behr esta discusión la venimos dando hace bastante tiempo. Yo tengo un profundo respeto por su punto de vista y por la coherencia que ella también ha expresado en estos temas. Y ella sabe además que el 2013 yo hice ingente esfuerzos por tratar, por supuesto los colegas de la oposición no estaban en ese tiempo en el Senado, así que no tienen ninguna responsabilidad de esto, de poder traer esta discusión, me refiero a la reforma constitucional, a la Comisión de Educación. Y se dio la paradoja que no tuvimos apoyo. O sea, yo por eso siempre he dicho que hay responsabilidad también de la centroizquierda en cómo se dio este tema. Parece absurdo, pero la reforma constitucional del kinder obligatorio no fue vista en esta Comisión de Educación, como por supuesto lo puede certificar la Secretaría. Entonces, entre otras razones, no fue la única por la cual yo no voté a favor estando en la sala, ¿no es cierto? Y en esa ocasión. Pero en fin, son otros tiempos, hoy día ha aparecido mucha evidencia, yo no me canso de citar incluso a la señora Fasani del Hogar de Cristo, porque ella planteaba el tema de la baja asistencia. Yo creo que es un tremendo argumento para mirar que si uno se ciña los números del 6 por 4% de lo que esté pendiente, pero si además le agregamos el porcentaje que no está asistiendo, o sea, ya antes de esta remirada que le hizo el Senado, luego la discusión en sala, esta reforma del 2013 tampoco se iba a poder cumplir. Y yo reitero, por la decisión que está teniendo hoy día en el marco de la pandemia y las consecuencias, va a ser mucho más difícil aún. Por lo tanto, creo que este último transitorio, y por lo tanto, dar todo el plazo que sea necesario, me parece tremendamente pertinente. Yo finalmente quiero decir
y con mucho también aprecio y cariño a la subsecretaria, creo que, porque ella no es responsable de esto, ella no diseñó esta idea, kinder obligatorio, aula segura, admisión justa. Yo creo que en educación hay que ser tremendamente cuidadoso de cómo nombramos, renombramos, bautizamos una iniciativa. Creo que lo último es ver si va a pasar todos los testeos de opinión pública. Entonces, lo primero es que pase los filtros de la academia. Y bueno, nuevamente, nos encontramos con un proyecto que no tiene ningún sentido hoy día en el marco actual, porque el kinder va a ser obligatorio en algún momento, no hay duda, pero probablemente van a pasar muchos años para eso, ¿ah? Y no por esta norma ni por la última indicación en absoluto. Si vemos que desde el 2013 hasta la fecha, ¿cuánto subió? No llega a 2 puntos. La reforma constitucional en sí misma, pasaron 2 gobiernos, ni siquiera movió la aguja en nada, o sea, un punto, tampoco hay mucha claridad. Estamos hablando de un segmento bastante reducido de estudiantes con motivos estructurales de los padres y sus familias para no enviarlos al kinder. Entonces yo creo que hay que ser absolutamente coherente con esta retirada que se le ha hecho al proyecto. Por esa razón voto a favor de esta última indicación societaria. Gracias, señor presidente. Queda entonces también aprobada esta indicación, 3 votos a favor y 2 votos en contra. En consecuencia, queda terminado así el segundo informe que se le ha requerido por parte de la sala a esta comisión. Presidente, no sé si ¿puedo decir una cosa? Le ofrezco la palabra al senador Monti y a la subsecretaria. No, yo de partida creo que yo también tengo cariño a la subsecretaria, como usted decía. Si el problema es más bien de otro tipo. Yo le insisto al senador García, esto ya es algo que el 97% obligatorio, estamos muy alto respecto a muchos otros lados, en fin, a nuestra historia. Y quiero decirle que yo hubiera preferido que hubiéramos ido a los sustantivos. Esto era cuando era ministro Varela, es verdad, pero lo que quiero decir es que presentamos indicaciones diciendo que se hiciera una evaluación, qué estaba pasando con los sustantivos, con el contenido de la educación de este nivel. Lamentablemente, como fue muy cortito el plazo, llegó al poco rato, llegó después del plazo, y la verdad que no se pudo tratar, pero queríamos incorporar una indicación que obligara a hacer ese estudio. Un estudio oficial, harta plata tiene el ministerio para hacer estudios, entonces, para saber qué ha pasado y tener conclusiones que fortalezcan la calidad de este nivel. Porque efectivamente hay gente que dice que sea obligatorio y vincularlo de esta manera al nivel de básico ha provocado daño. Hay otra gente que dice lo contrario, pero investiguemos, tengamos pruebas duras, antecedentes duros, y a partir de eso tomar decisiones. Creo que nos ha hecho gastar un tiempo innecesario decir que es obligatorio cuando ya es obligatorio, Pepe. Ya el 97% de los alumnos están en este nivel, 97%. El problema es qué está pasando con ellos, porque como dice Jaime, el presidente Quintana, lo que dice es que, bueno, no ha tenido el efecto que se esperaba, y yo tiendo a pensar como él. Yo esperaba más de esto, esperaba que tuviera otra firmeza. Algo ha pasado que no ha tenido el impacto que se esperaba, y sería bueno haber discutido este proyecto con alguna claridad respecto a ese tema de contenido sustantivo. Esto fue presentado como indicación y tuvo el problema del momento en que se presentó. Yo entiendo, estimados colegas, que habría unanimidad para respaldar el planteamiento que ha hecho el senador Monte, ya no de indicación, pero como una petición de la comisión de contar con estos estudios más finos, ¿no es cierto?, para decisiones que posteriormente habrá que adoptar, y por lo tanto me atrevería a plantearse también en esos términos a subsecretaria y ofrecer la palabra. Presidente. Le ofrecemos la palabra a la senadora Proboste y cierra la subsecretaria. ¿Sí ya, para que junto con lo que ha planteado el senador Monte, la subsecretaria nos pudiese comentar y nos pudiese enviar, si no tenemos una sesión con ella en los próximos días, los antecedentes con los medios de verificación a raíz del estudio que hizo la propia Dirección de Presupuesto a los programas alternativos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Una evaluación que por cierto fue positiva y en donde había una serie de compromisos que la institución tenía que seguir. Entonces creo que sería importante conocer todos los compromisos que se asumieron en la evaluación del programa con la Dirección de Presupuesto y que se pudieran remitir a la Comisión de Educación. Presidente, yo quisiera tal vez escuchar a la subsecretaria, pero después de eso plantear un tema que es respecto del sistema escolar, que no tiene que ver con este proyecto, pero para no mezclar la conversación,
con el propósito que luego de escuchar a la subsecretaria no se levantara de inmediato la sesión. Bien. Subsecretaria, usted ha escuchado la voz del pueblo. Bueno, muchas gracias, presidente. Evidentemente a mí no me compete pronunciarme respecto de las decisiones que ustedes, quienes están llamados a legislar, han tomado hoy día, de las votaciones que han hecho. Pero por supuesto que tengo profundas diferencias, pero mis diferencias no tienen que ver con estar de acuerdo o no con un proyecto de ley o con indicaciones que se presentan, porque me parece que ahí es efectivo que tengamos diferencias. A mí lo que me produce un profundo desaliento, tengo que reconocer, es la cantidad de cosas que se dicen y que no son verdad. No quiero ser súper clara porque no quiero herir a nadie y no quiero usar una palabra que no sea adecuada. Pero, por ejemplo, cuando se habla de las notas en este nivel, quienes no solamente trabajamos en el nivel, sino que llevamos años en esto, sabemos que en estos niveles no existen las notas. Había una indicación que se acaba de sacar, una parte que decía que esto permitía validar, no convalidar, estudios a quienes provenían de espacios no formales, no me acuerdo exactamente lo que dice, no formales, justamente los jardines alternativos, y solamente por el solo hecho de haber estado, por el solo hecho de haber cursado. Lo que buscábamos y lo que hemos buscado permanentemente justamente es validar los programas alternativos, validar aquello que es no formal. ¿Por qué debíamos hacerlo? Y esto fueron muchas indicaciones, de hecho ustedes aquí votaron una en contra, que había sido propuesta por la diputada Girardi, que era la que permitía que nosotros hiciéramos un reglamento específico. Lo podemos hacer igual porque no era necesario, se puede hacer igual, sin la indicación también era posible. Sin embargo, lo establecimos. ¿Por qué? Porque si queríamos establecer la obligatoriedad del kinder, era necesario entonces meterse en todos los otros artículos, tal como lo dijo en repetidas ocasiones aquí el señor García y la señora von Baer. Entonces, yo quisiera simplemente volver a decir, porque no me parece justo que quede aquí que seamos nosotros quienes queremos poner una barrera de entrada. Segundo, aquí se hizo lo posible, de hecho había indicaciones que iban en la concordancia de que programas no formales pudieran validar por el solo hecho de haberlo cursado. Un programa no formal es un programa que no tiene reconocimiento oficial, es decir, un programa alternativo u otros. Entonces me parece que en justicia acá lo que debe quedar es que este era un proyecto de ley. Yo en algo estoy en plena coincidencia con el senador Monte. No era ambicioso este proyecto de ley. Este proyecto de ley no dice ni aquí ni en ninguna parte que pretendía cambiar la educación en el país, ni hacerse cargo de una vez por todas de la tan ansiada calidad que todos buscamos transversalmente. No, efectivamente este era un proyecto de ley que buscaba algo simple, pero tampoco tanto, que era establecer materializar la reforma constitucional que hacía obligatorio el kinder. De hecho, dimos muchos argumentos de por qué es necesaria y por qué es importante que el kinder sea obligatorio. Los tenemos, los dimos en las distintas comisiones. Entonces aquí quiero simplemente señalar que este proyecto, bajo ningún punto de vista, ha permitido dejar afuera a los niños. Bajo ningún punto de vista ha querido que los establecimientos no formales, como los alternativos, no sigan existiendo. Más bien al contrario, establece un método para que los niños que asistan a esos establecimientos puedan ir sin ningún problema a un primero básico. Simplemente quiero decir, el proyecto, una vez que establece la obligatoriedad, es necesario que se haga cargo de todos los artículos donde de alguna manera se habla de cómo se exige esta obligatoriedad. Entonces quiero decir que veo acá una profunda desconfianza, una profunda... creo que esta no ha podido ser una conversación porque hemos hablado siempre como en canales distintos, donde al parecer todo lo que nosotros de alguna manera hemos dicho, hemos propuesto, hemos hecho indicaciones en ese sentido, hemos dicho que va a estar en el reglamento, esto va a quedar en la historia de la ley, nada de eso ha sido tomado en cuenta. Yo lo lamento profundamente, por supuesto que respeto las votaciones de cada uno y creo que esto podría haber sido un avance importante de esta comisión de haber establecido indicaciones que permitieran ir en esta línea. Creo que no es prerrogativa de un gobierno o de otro el haber hecho más o menos por un nivel educativo. Yo creo que si hay algo que hace 20 años se viene mostrando es la importancia que se le quiere dar a que el Estado promueva y fortalezca la educación parvularia en todos los niveles.
creo que ir con el kinder obligatorio va en ese sentido, es una propuesta que viene a ser parte de toda la política que se ha hecho en los últimos 20 años. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretaria. Estamos a 5 minutos del término de la hora. Hay un punto que ha planteado la senadora Proboste. Vamos a liberar a la subsecretaria, agradecer su presencia acá. Senadora Yanka Proboste. Ya tendremos oportunidad en la sala de hacer nuestro planteamiento muy distinto, por cierto, al que ha hecho la subsecretaria, pero quiero intervenir, presidente, por una solicitud que nos ha hecho un conjunto de apoderados y apoderadas de un colegio en la comuna de Las Condes, en Santiago, de un colegio particular, que en el marco de esta crisis sanitaria le ha avisado a través de correos electrónicos en que va a cerrar el establecimiento a partir del año 2021 y por lo tanto quisiera recabar antecedentes, se lo tiene bien la comisión, en que podamos solicitarle tanto a la Superintendencia de Educación como al propio Ministerio de Educación cuáles son las medidas que han tenido en consideración y si es que se ha cumplido efectivamente lo que se establece en el marco de la legislación vigente, porque derechamente quiero saber si es que el Ministerio ha autorizado este cierre de establecimiento y la Superintendencia lo ha autorizado, porque la ley es súper clara respecto de que debe ser el establecimiento el que debe cumplir con una serie de procedimientos, entre eso el avisar por carta certificada, pero también de establecer la reubicación de esos estudiantes. La preocupación que tienen los apoderados es que en el marco de esta crisis sanitaria, en donde además están en cuarentena, no pueden salir a buscar matrícula y por eso es que además llama profundamente la atención, no quiero decir que sea autorizado, es lo que ellos están planteando. Por eso creo que es importante que esta comisión le pregunte tanto a la Superintendencia de Educación como al Ministerio si es que ellos han autorizado el cierre del colegio John Dewey College de Las Condes. Eso... Bien, ¿habría acuerdo unánime para enviar los oficios al Ministerio, a la subsecretaría? Presidente. Sí, senadora Pompae. Yo no quiero dar el acuerdo unánime sin conocer los antecedentes. Porque por eso queremos conocer los antecedentes. Simplemente consultar. ¿Sí? Es consultar. O sea, lo que pasa es que la senadora ha fundamentado por qué, pero básicamente el oficio a la subsecretaría, perdón, al ministerio y a la superintendencia. Está perfecto, presidente. Si yo conozco los antecedentes, yo no tengo los antecedentes a la vista, entonces no quiero. Si pueden mandarlo sin mí, pero sin la unanimidad, por favor. Bien. No conozco. Senador Montes. Mira, yo en primer lugar un comentario amigable, le quiero felicitar a la senadora von Baer porque el palo de agua resucitó. Lo segundo, quiero decir de que la situación en los niños está muy compleja. Cuando discutimos el plan de emergencia, en más de una ocasión yo pedí que incorporáramos dentro de esto educación. Se dijo eso, veamos por el lado. Yo creo que esta comisión, presidente, debería proponerle al ministerio crear un plan de emergencia en educación, un plan de emergencia en la etapa actual, la más dura, pero también en la etapa de la reactivación después. Si aquí hay muchas potencialidades, muchas posibilidades y hay muchos problemas. Yo soy de aquellos que creen que no deben quebrar ni los jardines infantiles ni los colegios. Hay muchos que están quebrando y deberemos, en el caso de la línea de apoyo a pequeñas empresas, esta es una cuestión que hay que ver qué se hace, porque no hay una respuesta para ello, no hay ningún banco que quiere prestarle, ni a los jardines ni a los colegios, o muy poco. Entonces, yo creo, presidente, que esta comisión le podría proponer al ministro y al gobierno, incluyendo al ministro Blumel, decir aquí tiene que haber un plan de emergencia en educación y cultura, ojalá, y que lo elaboremos en conjunto a partir de las dos comisiones de la Cámara y el Senado y en concordado con el gobierno. Aquí quedan 7 días, 8 días de este mes de junio. Junio es un mes que va a ser el peor de todo, pero deberíamos al menos en estos meses preparar julio y agosto. Eso es lo que quiero sugerirle, porque aquí no es problema de plata. Para los que tienen, nosotros aprobamos un plan de emergencia de $12.000 millones. Este ministerio tiene un presupuesto de $17.000 millones. O sea, tiene capacidad de aportar mucho y exijámonos entre todos. Propongo entonces que hagamos una comunicación al ministro Blumel y al ministro de Educación haciéndole ver la necesidad de este plan de emergencia en esta área.
Habría acuerdo para... yo entiendo que la solicitud que ha hecho la senadora Yana Proboste seguía con el respaldo del senador Monte y el mío, digamos, al Ministerio y a la Subsecretaría. Y respecto al plan de solicitar emergencia... antecedentes, me llama mucho la atención que alguien se reste de solicitar antecedentes que además protejan a la familia y a los estudiantes. Eso es lo único que le estamos preguntando. Si es que este colegio, antes de decretar el cierre, cumplió con la normativa legal vigente. Eso, pero bueno, los que quieren... Yo lo siento así. Senadora Proboste, es muy fácil. Si usted nos manda los antecedentes, no tengo ningún... Pero si es que no los tenemos, senadores, por eso se lo estamos pidiendo. Solo sabemos del drama de apoderados de un colegio particular, John Dewey College. No, pero sí, que más transformamos esto en un conflicto. No se puede. Está bien, senadora, si usted se quiere... Sí, si usted no quiere participar de solicitar antecedentes al gobierno para garantizar que el derecho a la familia se esté cumpliendo a cabalidad, usted está en su posición de querer hacerlo o no. Bien, lo que ha planteado la Presidente. senadora Proboste, sí, Jimena, lo que ha planteado la senadora Proboste básicamente es informar, porque yo entiendo que para los apoderados de ese colegio particular pagado debe ser una premio. Presidente. Senadora Fumbaer. A la senadora Proboste le tiene que haber llegado una carta, ¿de acuerdo? Diciendo, o a la comisión, no sé a quién. Yo de verdad no soy de las que... Por mis redes sociales, llegó por mis redes sociales. Presidente, ya, yo creo que es súper importante que mantengamos la cordialidad. Es súper relevante, ¿ya? Yo lo único que estoy pidiendo es tenerlo... Es de ida y vuelta esto. Perdón, ¿le parece que el señor secretario... No, presidente, yo no he terminado de hacer uso de la palabra. Si me deja terminar de hablar sería súper bueno. Yo coincido con el senador Monte. Yo creo que nosotros tenemos un tema que es súper grave en el sector educacional. Y lo vamos a tener súper fuerte en los jardines infantiles. En los jardines infantiles y en las salas cunas. Creo que vamos a tener un problema importante. Y creo que todos nosotros lo hemos visto también en el territorio. Quizás los colegios no tanto, puede ser que sí, no sé cuál es el levantamiento que ahí tiene el Ministerio de Educación, pero creo que sería relevante que el ministro quizás, presidente por su intermedio, tal como lo hicimos en el caso de las universidades, pudiésemos hablar del sector colegios y jardines infantiles y salas cunas, porque ahí, presidente, sería importante tener un levantamiento de o sea, ver cuál es el levantamiento que tiene el ministerio respecto a la situación que está viviendo el sector completo. Por lo menos lo que yo recojo a nivel regional es la problemática muy fuerte de los jardines infantiles y muy fuerte de las salas cunas también. Y ahí la respuesta que les ha dado el gobierno, desde mi perspectiva, es insuficiente, porque les ha dicho FOGAPE básicamente y otras, pero el problema que tenemos es que es muy parecido a lo que está viviendo el sector turístico, porque quizás los colegios van a poder volver en agosto, no sabemos, quizás septiembre, pero no sabemos los jardines infantiles y las salas cunas, no sabemos que ni siquiera el próximo año, y podemos después quedarnos con un problema de oferta bastante relevante. Entonces, ahí yo creo que la respuesta ha sido poca de parte del gobierno. Yo coincido con el senador Monte y quizás pudiéramos pedirle al ministro que nos plantee cómo lo están viendo, porque creo que efectivamente tenemos un tema. Perdona, ¿no te parece que también hay que incorporar qué está pasando con los niños? Porque ellos deben tener un diagnóstico y lo que uno está viendo es otro. Me parece o sea, bien. La resiliencia tiene que empezar ahora y tenemos que tener una orientación en esa dirección. Yo sugiero también, además de la parte empresa, ver la parte de los niños. Yo creo que las dos. Tengamos entonces, si les parece, estamos excedidos ya en la hora. Si les parece que pudiéramos invitar al ministro a la próxima reunión, también está pendiente Vertebral, que nos ha insistido mucho el senador García, y invitar a algunos establecimientos. Sí, entonces, presidente, ¿es posible pedirle al ministro que nos venga, pero a proponernos un plan de emergencia? ¿Qué está pensando porque quedan pocos días de este mes? Tenemos que despejarlo este mes. ¿Te parece?
No, absolutamente. Además viene la ley de presupuesto, entonces es bueno saber cuál es la prioridad que el gobierno tiene para el presupuesto 2021. Bien, en esos términos, y yo insisto que la solicitud que ha hecho la senadora, yo me tengo que conectar ahora, les ruego que me disculpen, porque tengo otro compromiso, pero pediría que el oficio que ha pedido la senadora Yana Proboste le diremos curso por lo menos con los senadores que... Bien. ¿Bien? Bien. Sí, presidente, yo en ese sentido voy a ser bien consistente. A mí lo que me interesan son los estudiantes y la familia. Aquí pareciera que hay quienes están más preocupados de que la empresa educacional funcione y se le compara con el sector turístico, como lo ha hecho la senadora von Behr. Por eso me llama mucho la atención que se reste de solicitar información que proteja a los padres, a la familia, de una situación en donde en el medio de esta pandemia les avisan que cierra el establecimiento educacional. Entonces, creo que este debate también deja claro dónde están las prioridades de cada uno. Presidente, entonces, el oficio que ha pedido la senadora Proboste es solamente los senadores Quintana, Monti y Proboste. El senador García no. No. Perfectamente, ya. Y la sesión de lunes sería con el ministro, ojalá pueda venir. De hecho, lo del CIMSE tampoco entiendo se comunicó a esta comisión, a pesar de que la comisión había sacado un planteamiento unánime, incluso recomendando algo en la dirección que se tomó. En fin, bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. La grabación se ha detenido.